Muy bien, vamos a comenzar la clase. Acá está la lista de asistencia. Ahí lo vamos pasando en orden. Ok, había dos temas pendientes por resolver. Uno de ellos era concentración y dilución urinaria. El otro es equilibrio ácido-base. Vamos a empezar con el primero. Si hablamos de concentración y dilución urinaria, lo primero que ustedes tienen que fijar o entender es que estamos hablando de una función tubular, o sea, de una función medular, ¿cierto? Desde el punto de vista general, para buen entendimiento, ya hemos separado la ínfima renal, corteza, médula, siendo la función cortical la función glomerular, ¿cierto? Y a nivel medular, justamente qué es lo que tenemos los tubulis, tenemos todo lo que vimos en la clase pasada en cuanto a transporte de solutos, ¿okay? Ya sea reabsorción o secreción. Y la otra función que ustedes tienen que entender es la capacidad de concentrar y diluir la orina. Incluso tenía una práctica experimental, la van a tener, ¿cierto? En la que a un estudiante lo someten a una dieta seca y luego se sobrehidrata. ¿Ya? Entonces, concentración y dilución urinaria, como estamos viendo acá, claramente en la médula, en la que tenemos las pirámides de Martini, justamente esta evaluación que tiene una tonalidad o un color más denso, ¿cierto? Más hipercrómico, justamente se da ¿por qué? Como consecuencia del conglomerado de todos los túbulos, como están viendo acá, ¿no? El conglomerado de asa de gen y túbulo colector propiamente es lo que da esa característica a nivel de las pirámides o de la médula renal, ¿ok? Y en la corteza propiamente los glomérulos, ¿ok? Cuando un paciente tiene insuficiencia renal crónica, el riñón se va haciendo hipotrófico y va perdiendo glomérulos y al mismo tiempo filtrado glomerular, ¿cierto? Y por eso que la función medular tiene otra connotación. Más bien, si tuviera el paciente o un problema crónico del riñón, perdería la capacidad de concentrar la orina, a lo mejor tiene nocturia, ¿no? O empieza a miccionar por la noche. Muy bien, acá tenemos igual, les recuerdo para entender la nefrona, que puede ser tanto una nefrona cortical clásica, en la que predomina la función glomerular, o podemos tener una nefrona en la que predomina ¿qué cosa? La función tubular, porque su extensión es más justa medular, por eso le denominan como tales, nefronas justa medulares, ¿cierto? Atraviesa la medular externa, ¿cierto? Que es todo esto, y finalmente la medular interna, ¿cierto? Cercano ya a la papila, a la arcilla medular. Entonces, cuando hablamos de concentración y dilución urinaria, estamos hablando de una de las características que regula el metabolismo del agua. ¿Okay? Ya habíamos adelantado algo, habíamos dicho que cómo se regula el agua en el riñón, uno era por el filtrado, porque no sorprende de que si tú filtras 125 mililitros en un minuto, o 130, ¿qué cosa se filtra? ¿Del plasma? ¿Qué se filtra? Otra vez. ¿Qué se filtra del plasma? Ya tienen que responder, porque si no, ¿qué se filtra del plasma? Sí, ¿qué se filtra? ¿Las proteínas se filtran normalmente? Entonces eso es lo que no se filtra. Lo que se filtra, electrolitos, solutos, ¿qué más? ¿Qué no se filtraba? Proteínas sí, y elementos formes. ¿Y qué se filtra? El resto. Doctor, se filtra todo menos proteínas y elementos formes, ¿ok? Y esto también se filtra agua, ¿cierto? Se filtra agua. Se filtra agua. Así es que 125 mililitros por minuto en un día, 180 litros. Así es que no sorprende de que estén continuamente regulando agua. No sorprende que si no tuvieras filtración o estuvieras en anuria, lógicamente tendrías sobrehidratación. El otro es por ADH, que ya algo se vio, y el ADH está emparentado con esta función que es de la concentración y dilución urinaria.
Algo, por ejemplo, habíamos adelantado cuando el paciente está deshidratado. Cuando está deshidratado, ¿cómo está el sodio en sangre? Estará aumentado porque se concentra al perderse agua del plasma, ¿cierto? Y al concentrarse el sodio aumenta al mismo tiempo que la osmolaridad, ¿cierto? O lo contrario, si está sobrehidratado, el sodio se reduce porque está diluido y la osmolaridad también. Por eso fíjense acá, cuando tú ves cambios en el sodio, en realidad el cambio primario es en el agua, ¿cierto? Si tú miras sodio, en realidad estás identificando el problema primario en el agua, ¿ok? Así que hablemos del agua, cómo se transporta en la nefrona, predomina en dónde, la reabsorción en el túbulo proximal. Siempre va a ser, por si acaso, el movimiento del agua pasivo, porque el movimiento del agua, ¿cómo se le denomina? ¿Cómo se le denomina a la difusión pasiva del agua? Ósmosis, que siempre va de qué compartimento a qué compartimento? De ósmosis, de menor a mayor concentración. Siempre es así, así. O sea, como dijimos en la clase pasada de transporte tubular, si el agua se desplaza es porque tiene que haber un gradiente osmótico. Había una sal, por ejemplo, que favorecía que pase el agua en el túbulo proximal. Luego en grasa de género ocurrirá lo mismo, 20%, pero esto es facultativamente regulable frente a los estados de hidratación, allá vamos a hablar de todo esto. Y en el túbulo colector, si bien hay la hormona antidiurética que apertura canales de agua, igual siempre se requiere ¿qué cosa? Que haya un gradiente osmótico, por más de que le abran la puerta. ¿Okay? Acá tenemos la acuaporina, ¿cierto? Entonces acá tenemos la luz tubular. Y por acá venía, ¿qué cosa? Para recordar, porque esto ya lo vimos, venía la hormona antidiurética, ¿cierto? La arginina vasopresina, que es unida acá a su receptor que está acoplado a una proteína G, y esto a su vez favorecía ¿qué cosa? La actividad de la adenocatociclasa, lo cual degradaba el ATP en AMP cíclico y esta como siempre activaba ¿a quién? A la proteína A, y en este caso formaba diferentes acuaporinas, una representativa de la del tipo 2. Pero como siempre, a pesar de que esto ocurre en el túbulo colector y en efecto el solo hecho de que tengas un compartimento, una puerta para que ingrese el agua, se requiere igual gradiente osmótico. Como que yo soy la ADH y he abierto la puerta, pero ahí no acaba. Necesito, ustedes por ejemplo son los solutos, ¿ok? ¿Y afuera hay solutos? No hay solutos. O sea, acá hay un gradiente osmótico, acá hay más que afuera. Por lo tanto, eso favorece que el agua ingrese. Necesariamente se requiere eso. Muy bien, y grasa de genes, en cuanto al filtrado, va a ser un segmento en el que principalmente se va a regular por la osmolaridad, y eso va a facultar propiamente el transporte de agua, y el otro rol fundamental que lo va a desarrollar va a ser la hormona antidiurética. Entonces, ya que estamos hablando del ácido de GL, esta porción descendente que dijimos que histológicamente es permeable al agua, ahí aplica lo del sistema multiplicador de contracorriente, que también algo mencionamos en cuanto a los elementos que intervienen. ¿Qué requerimos, por ejemplo? Un buen número de nefronas, ¿cierto? Si tienes ya fallo renal crónico, lógicamente esto estará alterado. Requerimos un adecuado flujo córtico medular, el flujo continuo que estamos viendo acá, ¿cierto? Túbulo proximal, ácido de GL, ascendente, distal y así. Requerimos la presencia de este soluto que era la urea. Todo este intersticio es hipertónico a nivel medular. Requerimos la ADH, requerimos la bomba 2 clorosódico de potasio TPase que estaba acá en grasa ascendente y gruesa de GN, y me da un aporte también de solutos, el fluido tubular, los vasos rectos, que es esto de acá, la red capilar peritubular, ¿okay? Y necesitamos la integridad del hipotálamo, ya que estamos hablando de la secreción de la ADH. Pregunta que tiene que saber siempre el médico: ¿en cuánto fluctúa la osmolaridad urinaria? Fluctúa de 50 a 1200 miliosmoles por litro. Siendo 50 una orina francamente diluida y 1200 una orina francamente concentrada. Una orina diluida, ¿qué significa? Una orina que tiene más agua que solutos. Y una orina concentrada tiene más solutos que agua. ¿Ok?
Si tu orina sale muy clara, la densidad estará baja y obviamente la osmolaridad. Si no tomas agua y tu orina sale de un color amarillo, dorado, bien oscuro, entonces vas a tener una osmolaridad máxima fisiológica en un ser humano de hasta 1200 microsmoles. Entonces, este sistema multiplicador justamente se le denomina como tal. Acá, por ejemplo, ¿qué están viendo que está cambiando? La osmolaridad, ¿cierto? La osmolaridad, por si acaso, en toda esta zona. Entonces, referencialmente seguimos el trayecto de la nefrona. Empezamos con una osmolaridad cercana a lo normal. La osmolaridad normal, ¿cuánto es? 290 más menos 10, ¿no? Entonces acá estamos viendo la osmolaridad normal, isotónico, y miren exponencialmente cómo se va incrementando, por eso se llama multiplicador y llega a lo máximo que es, ¿cuántos? 1200 a la zona más interna, más medular, ¿ok? E inicialmente acá, si estamos diciendo que se filtra todo por igual, agua y solutos, entonces no tiene que cambiar la osmolaridad, ¿cierto? La concentración de solutos no va a cambiar porque se está filtrando agua de la misma manera que solutos y por lo tanto en estos primeros segmentos tubulares a nivel proximal no cambiaría la osmolaridad y sería isotónica. Pero luego, fíjense cómo se va incrementando de manera proporcional la osmolaridad. ¿Okay? Y este incremento va en sentido opuesto a la circulación acá derivado de la arterial referente y red capilar peritubular, ¿no? Por eso se llama contracorriente. Este es el fluido tubular y por otro lado va contracorriente el fluido vascular. Entonces la pregunta es, ¿y por qué la osmolaridad se incrementa o por qué todo este intersticio es hipertónico? Si es hipertónico es porque tiene más osmolaridad. Y si tiene más osmolaridad es porque tiene más solutos. Entonces la pregunta es, ¿y cuál es el soluto? Ya habíamos adelantado cuál era. El que contribuye casi al 50% de esta osmolaridad, de esa respuesta, es la urea. La urea que viene por acá recircula y vuelve al intersticio hipertónico. ¿Okay? Lo vamos a ver acá. Miren, acá tenemos qué cosa para recordar el efecto de la hormona antidiurética, porque todo empieza allí. La hormona antidiurética, ¿dónde se secreta? A nivel de la neurohipófisis. Tiene dos estímulos. ¿Cuáles son? Uno dependiente de la osmolaridad y otro dependiente del volumen. ¿Cuál es el más potente? El dependiente del volumen. ¿Y cuál es el más sensible? El dependiente de la osmolaridad, del cual todos estamos familiarizados, ¿no? Basta que incremente 1 o 2% de la osmolaridad en sangre y ya se está secretando ¿qué cosa? ADH. Esto para recordar que el volumen estimula en efecto, como hemos dicho, el ADH, también puede estimular la RAS y el sistema simpático. Pero centrémonos en la ADH. Entonces acá colocamos las osmolaridades ya conocidas. Por acá está la bomba de cloruro de potasio en enlace ascendente grueso de Henle. Y ponemos el ejemplo hipotético que tenemos de presión de agua o un estado hidropénico como el estudiante que han preparado, ¿no? Que se sometió a dieta seca, ¿cierto? Entonces está hidropénico, como estamos viendo acá. Después, ¿qué va a pasar? El sodio en su sangre se va a concentrar, ¿cierto? Si se concentra, su osmolaridad en sangre va a aumentar o disminuir. Conéctate. Va a aumentar su osmolaridad. Si el sodio sube, tiene que aumentar la osmolaridad. ¿Ok? Si aumenta la osmolaridad, se va a secretar ADH. ¿Y la ADH dónde actúa? En el túbulo colector cortical, forma vaporinas y en efecto favorece el transporte de agua. Hasta ahí está claro, ¿cierto? Pero ahí acaba la regulación fisiológica de un estado hidropénico. No, porque ahí todavía no he mencionado a la principal actriz, el ácido de Henle. ¿Okay? Entonces, ¿qué pasa acá? Resulta que hablamos de que había un soluto que normalmente se excreta en orina, hasta el 50% cuantitativamente, y es la urea. Entonces resulta que la urea que está viniendo por aquí, para finalmente ser secretada, al reabsorberse agua, ¿qué va a pasar con la urea acá? Se va a concentrar en el túbulo colector medular. Y al concentrarse la urea, esta urea va a recircular, ¿no? Si tiene más concentración acá, difunde más por gradiente químico.
y se da el fenómeno que se llama recirculación pasiva de la urea. Y gracias a esa recirculación pasiva, todo este intersticio se vuelve hipertónico. ¿Y para qué quiero que sea hipertónico? Porque gracias a sus efectos ópticos se favorece la reabsorción de agua, que siempre va de menor a mayor, o sea, se reabsorbe. ¿Ok? Obviamente todo esto ocurre en la circulación, por eso se requieren los vasos rectos, la red peritubular capilar. ¿Ok? Y listo. Y ya está. Entonces, ¿cómo estará el paciente? Tendrá la adherencia reducida y tendrá la orina concentrada. Muy bien, entonces la única efecto responsable de la osmolaridad de manera importante, si alguien preguntase, doctor, la única responsable casi el 50%, ¿y el resto? Bueno, el resto es responsable de la bomba de clorosódico potásio TPase, que también reabsorbe una cantidad de solutos y que también interviene en que el intersticio sea hipertónico. ¿Ok? Ahí lo están viendo. Y entonces, ahí está, la acción de la urea, listo, es lo mismo. La ADH tiene un efecto hasta en 100 veces, pero nada haría si no fuera el intersticio hipertónico, ¿cierto? Hiperhormónico. Muy bien, entonces, miren, en fisiología normal tiene que cumplirse esto. Si tú estás hidropénico, la osmolaridad aumenta. El ADH se secreta. Aumenta la permeabilidad tubular, en este caso de agua, y en consecuencia se concentra más la urea y por lo tanto recircula más. Conclusión, ¿cómo estará tu osmolaridad en tu orina? Aumentada. Entonces, en conclusión, se tiene que cumplir esto. Cada vez que aumenta la osmolaridad en sangre, en consecuencia o el efecto será que aumentará la osmolaridad en orina. Eso es fisiológico. Lo contrario sería patológico. Ustedes primero tienen que entender lo normal. Si aumenta tu osmolaridad en orina, necesariamente tendrá, en plasma, en consecuencia tendrá que aumentar la de orina. Ese es el efecto esperado. Y lo contrario, o como ese mismo estudiante, ¿no? Que luego le dan de tomar agua, ¿cierto? Una carga de 30 por kilo, o sea, lo hidratan y lo hidratan marginalmente o parcialmente. Y en ese caso, al tener exceso de agua, la osmolaridad, ¿cómo está? Reducida, y esto suprime la liberación de ADH, menor permeabilidad tubular, y por lo tanto recircula menos urea. Entonces, el intersticio será menos hipertónico, porque por si acaso siempre es hipertónico, ¿ok? Pero será menos hipertónico. Y al ser menos hipertónico, tendrá menor capacidad para reabsorber agua en el asa de GN, y por lo tanto la osmolaridad en orina va a ser menor, ¿cierto? O puede llegar a un punto máximo en el que puede bajar hasta 50. Igual se cumple lo mismo. Si la osmolaridad en sangre se reduce, la osmolaridad en orina debe de reducirse en consecuencia. ¿Fácil? Fácil. Ok, acá introducimos otro concepto que se llama depuración de agua libre. Como su mismo nombre lo dice, es agua libre, libre de solutos, agua como tal. Entonces se expresa con esta fórmula que se llama DC de agua o C de agua, que es la depuración de agua libre eliminada. Y un concepto previo es tener presente esto, ¿no? Que tu volumen urinario minuto depende del clearance osmolar más el clearance de agua o la depuración de agua libre. Que no es otra cosa que decir de que en tu orina por minuto lo que tienes es solutos de agua, ¿cierto? En tu orina lo que tienes es solutos que se tienen que depurar y tienes agua que se tiene que depurar, ¿cierto? La suma de ambos interviene en tu volumen urinario minuto. Es lo mismo que decir C de agua, que sería igual al volumen urinario minuto menos el clearance osmolar, que viene de esta fórmula previa, ¿cierto? O sea, la depuración de agua sería eso. ¿Ok? Hasta ahí, coherencia lógica nada más. Clearance osmolar, esto debió haberlo visto en su clase de filtración, de manera de manera medida. Sabemos que el clearance o depuración de una sustancia se calcula con una fórmula, ¿no? ¿Cuál es esa fórmula? El UBP, ¿no? ¿Cierto?
por ejemplo, en la práctica clínica laboratorial médica, ¿cómo calculamos la filtración glomerular de un paciente? Habitualmente con depuración de creatinina, ¿cierto? ¿Qué se le pide? Que recolecte su orina de 24 horas. ¿Y cómo calculamos la fórmula? El QVP. O sea, Q, ¿qué significa? Concentración urinaria de soluto. V, volumen urinario en minuto. Y P, concentración plasmática. O sea, le sacas una muestra de sangre también. QVP. En este caso, ese VP lo voy a calcular, ya que estoy utilizando la palabra clearance para ver el clearing osmolar. Así que está acá. Así que el clearing osmolar será igual al VP, pero para la osmolaridad. O sea, osmolaridad urinaria por volumen urinario en minuto y la osmolaridad plasmática. ¿Ok? Simplemente estoy reemplazando según lo que quiero estimar, en este caso, osmolar. Primer ejemplo, orina hipotónica. Si tienes una orina hipotónica, está sobrehidratado, ¿qué es lo que hemos dicho? ¿Hasta cuánto puede llegar tu osmolaridad urinaria? Hasta 50, ¿cierto? ¿Y cuánto es la osmolaridad sérica normal que debe mantenerse normal en homeostasis? Digamos, en sangre. ¿Cuánto es la osmolaridad? 300, digamos, ¿ok? Es 1,90, no menos 10. Así que claramente, en una orina hipotónica, la osmolaridad urinaria tiene que ser menor que la plasmática. Lógico, ¿cierto? ¿Ok? Muy bien. Veamos acá. Clearing osmolar, el QVP. ¿Pero qué estamos diciendo? Que la osmolaridad urinaria es menor. ¿Cierto? Es menor que la plasmática. Si el numerador es menor que el denominador, el producto de esto va a ser menor de la unidad. ¿Cierto? Sigan la coherencia lógica. El numerador es menor que el denominador y por lo tanto este producto final va a ser menor que la unidad. Igual aunque lo multiplique por este otro factor, el resultado total de esto va a estar reducido y puedo llegar a decir esto: el clearing osmolar es menor que el volumen urinario en minuto, porque el producto de todo esto va a ser menor que esta parte. ¿Por qué el producto de todo va a ser menor? Porque inicialmente ya habíamos dicho que aquí es menor a la unidad y esto igual, si es un derivado de 0 multiplicado por este factor, también va a estar reducido. ¿Ok? Así que por eso es que el clearing osmolar, o sea, llego a otra conclusión. En una orina hipotónica, la osmolaridad urinaria es menor que la plasmática, sí. El clearing osmolar es menor que el volumen urinario en minuto, también. Vamos a un ejemplo hipotético. Me dicen que la osmolaridad urinaria es 100, la plasmática es 300 y el volumen urinario es de 2 mililitros por minuto. Calcule la depuración de agua libre. Entonces calculo primero mi clearing osmolar, mi QVP. Entonces osmolaridad urinaria 100 por volumen urinario en minuto que es 2 entre la osmolaridad plasmática que es 300. QVP, ¿cuánto me sale? 0,6, mi clearing osmolar. Luego calculo la depuración de agua. ¿Dónde está? Acá está, el C de agua, que era volumen urinario en minuto menos el clearing osmolar. ¿Cuánto es el volumen urinario en minuto acá? 2. ¿Y cuánto es el clearing osmolar? 0,6. O sea, ¿cuánto me sale? Más 1,4. Se expresa como positivo siempre. O sea, significa que estás excretando más agua, ¿cierto? Estás eliminando agua libre porque tienes en exceso. Eso es lo que significa, cómo se interpreta. Ahora, lo contrario, reabsorción de agua libre, simplemente invierte en todo, nada más. Podría utilizar la misma fórmula, en este caso se expresa nominalmente como TC de agua, se puede acordar de TC como de tacaño, se queda como el agua. Y simplemente, si yo utilizara la misma fórmula, la de acá, al final esto simplemente tendría que expresarse como negativo. Ya no es positivo que estás secretando, sino es negativo porque estás reabsorbiendo. ¿Ok? Así que ¿puedo utilizar la misma fórmula? Sí, puedo utilizar lo mismo. Pero, como acá, simplemente en la nomenclatura, como quieren que se exprese en positivo, se invierte este orden nada más. Clearing osmolar menos volumen urinario en minuto. Lo invertido, nada más. Vamos al caso de una orina hipertónica, persona que está deshidratada. Si está deshidratada, ¿hasta cuánto hemos dicho que puede llegar la osmolaridad urinaria? Hasta 1200. O sea, claramente es mayor que la plasmática, que puede ser 300, ¿cierto? Así que se cumple eso.
Si te dicen calcula el clínico osmolar, ¿ok? VP, en este caso el numerador será mayor que el denominador, ¿cierto? Así que esta relación será mayor de la unidad y multiplicado por este factor, este resultado final tiene que ser mayor que esta parte. Por eso en este caso se cumple que el clínico osmolar será mayor que el volumen urinario mínimo. También se cumple eso. Vamos a un ejemplo. Te dice que hipotéticamente osmolaridad urinaria 1500, plasmática 300 y volumen urinario 0,5. Calculo el clínico osmolar, el VP me sale 2,5. Si calculo como me han enseñado acá, el TC de agua, clínico osmolar menos volumen urinario en minuto, me va a salir 2. O sea, estoy reabsorbiendo 2 de agua. O sea, sí estoy reabsorbiendo en este caso. Si aplico la fórmula previa, que era lo mismo, el TC de agua solo que invertido, me va a salir menos 2. ¿Cierto? Simplemente se ha invertido. ¿Ok? Así que acá hay algunos parámetros claros para tener en cuenta, como el que están viendo acá, que esto es obvio, y también este de acá, clínico osmolar mayor que el volumen urinario minuto. Igual deben de entenderlo en el ejemplo previo. Y finalmente, un concepto más que se denomina volumen urinario obligatorio. ¿La lista? ¿Dónde está la lista? ¿Ya firmaron todos? ¿La lista? ¿Ya firmaste? Ya, a ver, de una vez. Pásala donde no han pasado la lista de allá, mira. ¿Ves? Ya, y el concepto de volumen urinario obligatorio. A veces uno puede pensar de que la diuresis depende de la ingesta de líquido, del balance hídrico, el ingreso. Lo cual está bien, pero es una respuesta incompleta. La diuresis depende de qué también? De la carga osmolar de la dieta. Si tú no, en otras palabras, para que quede claro el mensaje, si tú no tomas nada de agua, pero ingieres una carga osmolar de la dieta, eso directamente produce diuresis, por si acaso. Y se habla de un concepto de volumen urinario obligatorio, que es el volumen urinario mínimo que puede tener fisiológicamente una persona para intervenir en la homeostasis de regular esa carga osmolar de la dieta. ¿Ok? Por si acaso. La dieta puede tener esta carga osmolar en promedio, como están viendo acá, y resulta que derivado de esta fórmula del VP se llega a la conclusión de que el volumen urinario obligatorio depende de la concentración plasmática y de la concentración urinaria osmolar. Entonces, vamos a ver qué pasaría si, por ejemplo, una persona de 60 kilos tiene una carga osmolar diaria promedio de 600 y digamos que no ingiere nada de agua durante un día. ¿Ok? ¿Cómo estará su orina? Concentrada. Entonces, como acá en el denominador, osmolaridad urinaria. 600 entre 1200 sería igual a 0,5. ¿Qué significa? Que ese paciente que no tomó nada tiene que tener al menos una diuresis de 500 mililitros por día. ¿Y para qué? Porque eso favorece a la eliminación de esa carga osmolar. Porque esa diuresis que sale concentrada sale con urea, creatinina, productos nitrogenados, carga osmolar, productos de desecho, solutos, intervienen justamente en eso. Lógicamente la orina no solamente es agua, sino tiene una carga osmolar. Y vamos a poner acá el ejemplo de agua de mar, el náufrago. Toma agua de mar, se le ocurre tomar agua, está sediento. El agua de mar, ¿qué cosa es? Hipertónica. Un ejemplo acá, aunque esto puede variar según donde se obtengan, digamos 3%. En ese 3%, ¿cuánto es la carga osmolar de esa dieta? 2400. ¿Ok? Salada, ¿cierto? 2400. ¿Y cuánto es su osmolaridad urinaria porque está deshidratado? 1200. ¿Cuánto va a miccionar? 2 litros. Y tomó 1. O sea, con eso se deshidrató más y seguramente ya se empujó al colapso, ¿cierto? Ok, así que ahí claramente se ve no solo por qué no se puede hacer, sino cómo interviene el volumen urinario obligatorio frente a la carga osmolar de la dieta. ¿Se dan cuenta? Es directamente proporcional a la carga osmolar de la dieta e inversamente proporcional a la diuresis.
a la osmolaridad urinaria. Muy bien, listo. ¿Tienen alguna pregunta? Eso es en cuanto a concentración y dilución urinaria. ¿Ok? ¿Está lista? Muy bien, hacemos una pausa de 1 minuto. A ver, ¿qué es lo que tienen que entender? Ya tienen que entender que el riñón tiene una capacidad de carga ácida. ¿Ok? Carga ácida. Esa carga ácida que tienen todas las personas normalmente en condiciones sanas, el riñón es responsable justamente de regularla junto con el pulmón. Así que equilibrio ácido-base es hablar del binomio orgánico de regulación pulmón-riñón. ¿Cuál es la carga ácida? Ahí la están viendo. 40 nanomoles por litro. ¿Cómo se expresa en sangre? Se expresa como pH, ¿ok? Por densidad de hidrogeniones. ¿De dónde procede? De la dieta. Toda la carga ácida procede de la dieta hasta 70 milimoles. ¿Cuáles son las fuentes? Principalmente, ¿qué cosa? El consumo de carbohidratos, de grasas, porque si recuerdan de bioquímica, en cuanto al metabolismo oxidativo, ¿qué es lo que tenemos? Producción de ácido pirúvico, acetoacético, cítrico, láctico, hidroxibutírico, o sea, todo eso se le llama ácidos orgánicos, 40 milimoles. Luego hay una parte proteica de aminoácidos, en especial los azufrados como los que devienen de metionina y cistina, que le dan una carga de 25, y una menor, también de alimentos de carga fosfoproteica, ácido fosfórico, fosfoproteínas, que tienen cuantitativamente una carga menor. ¿Ok? Lógicamente, si te alimentas, ciclo de Krebs, tienes que producir una carga de hidrogeniones, ¿no? ¿Cierto? Muy bien. Entonces, acá tienen un circuito que normalmente lo recordamos de Henderson y Hasselbalch, y esta ecuación normalmente la asociamos así. Si tú tienes una carga de hidrogeniones, se domina un bicarbonato que actúa como un waffle y se forma ¿qué cosa? Ácido carbónico, y esto luego a qué se desdobla? Agua y a CO2. Por un lado, el binomio es responsable tanto del riñón como también el pulmón. ¿Por qué el pulmón? Porque el pulmón tiene la capacidad de eliminar una gran carga ácida volátil, la que depende del CO2. Y en efecto, miren, una gran cantidad de hasta 10.000 a 50.000 miliequivalentes por día. El riñón, 70 milimoles finalmente en la orina. Pero para esto ha tenido que hacer una regulación a nivel endógena, a nivel renal, que puede llegar hasta 4.000 miliequivalentes, que está relacionado con la reabsorción de bicarbonato y también con la secreción de hidrogeniones, pero finalmente la carga ácida eliminada es de 70. Esto ya lo vamos a ver en lo sucesivo. Entonces, el sistema buffer del que estamos hablando puede ser tanto intracelular, pero el que clásicamente identificamos es el extracelular, ¿no? Si hablamos de bicarbonato, es porque estamos hablando del extracelular, ¿ok? El paciente le sacas una muestra de sangre para ver cómo está su carga ácida, y el buffer al que vas a evaluar, lógicamente no es del intracelular, porque no es que hacemos pruebas para valorar el intracelular, sino del extracelular, ¿no? Mido del suelo, del plasma directamente, y del extracelular es el bicarbonato. Del intracelular también tengo un mecanismo que me regula el pH, el equilibrio ácido-base, sí, y depende de quién, de fosfato. Muy bien, entonces el bicarbonato se distribuye tanto en el eritrocito, otra parte está en el plasma, el pulmón ya hemos dicho que interviene también en esa eliminación de ácidos volátiles, el riñón es de los no volátiles, y tiene varias maneras de hacerlo, ¿no? El pulmón tiene dos vías. ¿El pulmón cómo lo hace? O hiperventilas o hipoventilas. Si tienes acidemia interna en la sangre, tienes acidemia, ¿qué es lo que va a hacer el pulmón? Vas a hiperventilar para eliminar dicha carga ácida. También si estás en alcalemia, lo que harás es hipoventilar, ¿cierto? Para reducir la eliminación de CO2 o la eliminación de dicha carga ácida. Y ya están, dos caminos, dos vías pulmonares, hipoventilas o hiperventilas. En cambio,
Bueno, y lo que tiene de ventaja el pulmón es que actúa rápido, ¿no? Segundos, minutos. En cambio el riñón se demora horas, días. La regulación será más perfecta, más exacta, por lo que tiene varios mecanismos, pero se toma más tiempo. Entonces, ¿qué hace? Uno, secreción de hidrogeniones, la síntesis de nuevo de bicarbonato, que lo vimos, una de las funciones del tubo proximal cuando dijimos que se absorbía bicarbonato, secreción de bicarbonato que ocurre en el túbulo colector, excreción de sulfatos y fosfatos, esto también te ayuda a excretar de la manito la carga de hidrogeniones, pero esto depende solo de lo que se ha filtrado, y finalmente la amoniagénesis, o sea, la síntesis ¿de qué? De amoníaco, ¿cierto? El amoníaco que dijimos que es o como que actúa como un buffer, porque al atrapar un hidrogenión se excreta finalmente como amonio. Y todo lo que favorece la excreción de carga ácida de hidrogeniones, por supuesto que interviene como un buffer o regulando el equilibrio de CO2. Entonces acá vienen propiamente de la dieta, metabolismo oxidativo, ciclo de estrés, etcétera, que estamos produciendo siempre, además de CO2, en la célula estamos produciendo hidrogeniones. Tiene que haber un buffer acá en el intracelular, si no la célula se acidificaría, ¿cierto? ¿Ok? Luego ya tienen al extracelular, esta carga ácida por gradiente de concentración lógicamente pasará al extracelular y ahí el que actúa es el bicarbonato. Luego vamos a tener una regulación que hemos dicho que ocurre rápido en segundos y minutos, que depende del pulmón, hiperventila o hipoventila, y finalmente será la del riñón, que tendrá varias formas, uno de ellos relacionado también con la carga de sulfatos, fosfatos, etc. ¿Okay? ¿Quién aporta, por ejemplo, bicarbonato a la sangre? El riñón al reabsorber, por ejemplo. Muy bien, y acá vemos nuevamente que el bicarbonato, hemos dicho que se encuentra 90% en el eritrocito, se une al hidrogenión, forma ácido carbónico, y este al desdoblarse en CO2 y agua, el CO2 finalmente se elimina a través de la membrana alveolo-capilar, ¿cierto? Y funda rápidamente. Y lógicamente la otra es de que vaya como carboxiemoglobina, ¿ok? Y que nuevamente finalmente interviene en la hematosis y en la difusión. La hemoglobina también, por si acaso, también tiene una función de atrapar hidrogeniones y también intervendría como un amortiguador, pero es una proteína que no se modifica, ¿no? En cambio el bicarbonato sí se modifica. Y bien si una hidrogenión, el bicarbonato dejó de ser, ¿cierto? Se consume, ya no hay, cambió a ácido carbónico, se transformó. Esa es la definición conceptual categórica de buffer. Ok, entonces acá tienen la ecuación de Henderson y Hasselbalch que se expresa logarítmicamente, y para poder entender el pH. ¿El pH cuánto es lo normal? 7,40 más menos 4. ¿Ok? 7,40, dice acá 7,4. Entonces, lo normal en tu sangre es de que tengas el pH normal, 7,40, ¿cierto? ¿Quiénes intervienen para que tú tengas tu pH normal? Tiene que intervenir un sistema buffer. Entonces resulta que, por si acaso, el sistema buffer de bicarbonato no se llama simplemente de bicarbonato. Lo entendemos así, ¿no? Rápidamente, ¿no? El bicarbonato está en el extracelular, es un buffer, agarra hidrogeniones y se acabó. Pero sensu estricto, el sistema buffer, ¿cómo se le llama? Sistema buffer bicarbonato ácido carbónico. Cuando se expresa logarítmicamente, el pH, según la ecuación de Henderson y Hasselbalch, tiene que intervenir tanto una base como un ácido. La base es el bicarbonato, el ácido es el ácido carbónico. O sea, química y matemáticamente es así. Y si lo reemplazamos todo, por ejemplo acá buscamos el pK de bicarbonato, reemplazamos la concentración de bicarbonato que es 24, de ácido carbónico es de 1,2, ¿ok? Y seguimos reemplazando acá, perdón, acá teníamos de ácido carbónico, por si acaso para calcular ácido carbónico en sangre, eso tienes que previamente calcularlo por la concentración de CO2 disuelto en sangre, ¿no? El CO2 no está disuelto en sangre, ¿no? Está contenido en hemoglobina, es un gas. Pero existe algo que se llama coeficiente de solubilidad de un gas, en este caso para el CO2 su coeficiente 0,03, y en base a eso se puede calcular cuánto tiene disuelto en sangre, porque esto es una medición química en plasma, en sangre.
¿Ok? Y por lo tanto al final, reemplazando todo esto, tengo esto, 24 y 1,2. O sea, la relación de 20, logaritmo de 20. Cuando tengo 1,3, al final tengo 7,4. Conclusión, porque acá lo que importa es la interpretación o el entendimiento. Para que tú tengas un pH normal en sangre de 7,4, tienes que tener valores normales y una relación normal ¿de qué? De bicarbonato y ácido carbónico, ¿cierto? Ácido carbónico tranquilamente está de alguna manera relacionado ¿con qué? Con el CO2, ¿cierto? Entonces, no solamente puedo llegar a esa conclusión, sino que si se dan cuenta, entre bicarbonato y ácido carbónico hay una relación proporcional. ¿De cuánto es? De 24 y de 1,2. Y eso es lo que tienen que fijar acá. Ese 24 1,2, por si acaso, es lo mismo que decir de 20 a 1. Es lo mismo. ¿Ok? Conclusión, esta es la conclusión que tienen que darse cuenta ahorita. Que existe una relación proporcional entre bicarbonato y ácido carbónico, lógicamente demostrada en la ecuación de Henderson y Hasselbalch, que es de 20 a 1. Una relación directamente proporcional. ¿Eso qué significa? Que matemáticamente siempre se tiene que cumplir dicha relación proporcional. ¿Qué significa que se tiene que cumplir siempre? Significa de que si aumenta el bicarbonato, y si es cierto que es de 20 a 1, ¿qué va a pasar con el ácido carbónico para que se mantenga dicha relación proporcional? ¿Aumenta o disminuye? Tiene que aumentar. Si el bicarbonato baja, ¿qué comportamiento tendrá el ácido carbónico? Tiene que bajar. Si uno sube, el otro sube. Si uno baja, el otro baja. ¿Por qué? Porque si no hacen eso, se perdería la relación matemática de 20 veces a 1 entre bicarbonato y ácido carbónico. ¿Y dónde sale esto? De acá, pues. Si no, el pH no sería 7,4. ¿Ok? Entonces vamos ya un poco a la interpretación del equilibrio ácido-base cuando uno tiene un trastorno ácido-base, que desde ahora en fisiología lo tienen que ir entendiendo, ¿no? Por ejemplo, si el paciente sufre de una acidosis metabólica, ¿ok? Si sufre de una acidosis metabólica, ¿cómo estará el pH? Bajo, ¿cierto? El paciente está en acidemia. ¿Cómo estará la carga de hidrogeniones? Estará aumentada, porque por algo tiene acidosis. ¿Cómo estará el bicarbonato? Si es una acidosis metabólica, se entiende que el bicarbonato se está consumiendo, ¿no? ¿Por qué? Porque si tienes más hidrogeniones, ¿qué va a hacer el bicarbonato? Como buffer, se unirá a dichos hidrogeniones para formar ácido carbónico. ¿Y qué pasa con ese bicarbonato? Se consume. O sea, tiene que estar bajo. ¿Y cómo estará el CO2? ¿Cómo estará el CO2? Esto que dice en compensación. ¿Cómo estará? Bajo. ¿Y por qué está bajo? Uno, por lo que acabo de decir, ¿no? Porque no le queda otra, ¿cierto? Si el bicarbonato bajó fisiológicamente, el ácido carbónico, el CO2 tiene que bajar. Y si le explicamos por qué, bueno, lógicamente cuando tú tienes una acidosis metabólica, ¿qué es lo que va a hacer el pulmón? Si el problema metabólico empieza en el riñón, ¿qué va a hacer el pulmón que es el que compensa? Tiene que hiperventilar. Y al hiperventilar eliminas más CO2, ¿cierto? Esa es la compensación. Lo contrario, tienes una alcalosis metabólica, ¿cómo estará el pH? ¿Estará? Elevado. Y la carga de hidrogeniones estará menor, ¿cierto? El bicarbonato, si es la causa primaria a nivel renal, ¿cómo estará? Elevado, ¿cierto? ¿Y cómo estará el CO2? Estará elevado también. ¿Por qué? Porque si tú tienes alcalemia ahora, ¿qué hará el pulmón? Hipoventila para que retengas carga de CO2. Así que aquellos que por favor me vuelvan a decir, doctor, cuando baja el bicarbonato el CO2 sube para compensar, eso es un trastorno adicional. ¿Ok? Es un trastorno adicional. ¿Ok? Eso sería francamente patológico, ¿cierto? Porque aquí esto es lo normal, esto es lo fisiológico.
que tú tengas, le estás agregando un trastorno más. Si el problema empezara a nivel ventilatorio, una acidosis respiratoria, el paciente no, por ejemplo, no ventila, tiene una enfermedad de Guillain-Barré, ¿ok? No moviliza el diafragma, no se contrae, empieza a hipoventilar, ¿qué va pasando? Empieza a acumular CO2 en sangre, ¿cierto? ¿Sí? Hace hipercapnia. ¿Cómo estará la carga de hidrogenión? Estará aumentando justamente por esta carga de dióxido de carbono. ¿Y el pH cómo estará? Bajará. Acidosis respiratoria. ¿Cómo estará el bicarbonato? Compensatoriamente tendrá que aumentar. Igual se entiende en la alcalosis respiratoria, ¿no? Entonces, cuando vean un respiratorio van a ver que tienen un caso clínico de paciente que hiperventila, cuando está sometido a ansiedad, estrés. Un paciente hiperventila, ¿no? Cuando hiperventila a veces tiene mareos. ¿Por qué? Porque está en un estado alcalótico, de alcalosis respiratoria, hay hipocapnia. Menor carga de hidrogeniones, porque tiene menor carga de dióxido de carbono y el pH estará aumentado y el bicarbonato en consecuencia estará reducido. Ok, entonces recordemos cómo era la regulación en la nefrona ácida, empezando con el túbulo proximal, que habíamos dicho que ocurría acá. Teníamos a una enzima, ¿quién era? La anhidrasa carbónica. ¿Qué cosa favorecía la anhidrasa carbónica? La unión del CO2 con el agua en ácido carbónico. El ácido carbónico luego se desdoblaba por acá en una molécula de hidrogenión que se secretaba, como lo ven ahí, y por otro lado una de bicarbonato que se reabsorbía finalmente en la circulación, ¿cierto? De manera proporcional, ¿no? Cada vez que reabsorbe un bicarbonato se quita un hidrogenión por acá. O sea, sí, en el túbulo proximal ya sería una carga de hidrogeniones secretada, aunque por supuesto que era poca en comparación a lo que se ve a nivel de túbulo distal. Pero lo importante es que tenemos aquí a la anhidrasa carbónica. ¿Ok? El bicarbonato no es que esté una compuerta acá y que directamente se reabsorba la circulación, y por lo tanto por eso es que la palabra senso estricto es síntesis de nuevo de bicarbonato, más que decir reabsorción de bicarbonato. Ok. Entonces aquí, de manera general, acá lo que estamos viendo es en el túbulo proximal otra vez, el efecto de la anhidrasa carbónica que estamos viendo acá, CO2 y agua y ácido carbónico, y luego secreción de hidrogeniones y reabsorción de bicarbonato, lo mismo estamos viendo acá, ¿ok? También por si acaso hay una anhidrasa carbónica acá a nivel de la luz, cercana a la vellosidad, que hace la misma función. Y resulta que tenemos también una carga de hidrogeniones que viene acá del filtrado, y esta carga de hidrogeniones normalmente se une al fosfato. El fosfato que se ha filtrado se une a esa carga de hidrogeniones y como tal se va a eliminar en la orina. Por eso es que la carga de sulfatos y fosfatos, principalmente el fosfato, también interviene en la regulación para la excreción ácida. Por acá más bien, si estamos viendo acá el túbulo distal, también tenemos anhidrasa carbónica, pero menos, ¿cierto? Solo 15%, porque el resto está en el túbulo proximal. Pero, ¿qué teníamos acá? ¿La secreción de quién? En el túbulo distal, del amoníaco, ¿ok? Que es una secreción de un ion no reabsorbible, porque una vez que el amoníaco está acá, ya no puede reabsorberse como tal, se une al hidrogenión, acá está formándose amonio, finalmente se une al cloro y se excreta en la orina como cloruro de amonio. Este mecanismo sí era elocuente, ¿por qué? Porque la amoniagénesis que ocurre, bueno, la formación de amoníaco ocurre en el túbulo proximal, pero esta amoniagénesis es un evento que se puede exponenciar frente a una acidosis metabólica. Si tú tienes acidemia en sangre, tu riñón va a generar ¿qué cosa? Amoniagénesis. ¿Okay? Si tú tienes carga ácida, tu riñón va a generar amoniagénesis y le toca compensar al riñón. Y por acá tenemos más bien ya en segmentos más distales como las células intercalares del túbulo colector, un intercambio de bicarbonato con cloro, o por acá secreción de hidrogeniones dependientes de ATP o que lo intercambian con potasio. ¿Ok? Otro tipo de bomba ahí, que finalmente ¿qué es lo que está haciendo? Secretar hidrogeniones, o como les mencioné antes, donde se secreta bicarbonato en estos segmentos en el túbulo colector. Muy bien,
lo mismo, la carga filtrada de fosfatos, previamente la hidrasa carbónica en el tubo proximal, ahí está lo de la amoniagénesis, acá está el amoníaco, ¿cierto? Lo que acabamos de ver. Y a nivel del túbulo colector, acá está la secreción de bicarbonato y por otro lado la secreción de hidrogeniones por acá, dependiente de ATP o en intercambio con potasio. Muy bien, entonces resulta de que los hidrogeniones que se pueden filtrar 80 miliequivalentes, pero hay una cantidad que se está secretando acá en intercambio con hidrogeniones, que es la que decíamos que a nivel del túbulo proximal, gracias como consecuencia de la hidrasa carbónica también, hay una cantidad que también se llega a secretar. Sin embargo, esta cantidad que se secreta acá no es la que finalmente va a aparecer en la orina. ¿Ok? Hay una cantidad de hidrogeniones que se reabsorbe con bicarbonato y la cantidad que finalmente vamos a tener es de 80 miliequivalentes de hidrogeniones, ¿no? Es una cantidad similar a la carga filtrada. Por si acaso, los hidrogeniones en la orina no están libres, sino los hidrogeniones en la orina normalmente salen acoplados a aquello que ha permitido que se excrete. ¿Qué ha permitido que se excrete? Cuando se unió al fosfato, cuando se unió al amoníaco, cuando se unió al sulfato, eso ha permitido que se excrete en la orina. Así que normalmente sale unido, no sale libre. Y si sale libre, solamente libre es el 0,1% por si acaso. Cuando ustedes tuvieron su prueba, su examen, su laboratorio de examen completo de orina, utilizaban la tira reactiva, ¿cierto? Esa tira reactiva les medía el pH también, ¿cierto? Resulta que ese reactivo del pH sí funciona con los hidrógenos, con los hidrogeniones libres, con ese 0,1%. Pero el resto de la carga ácida, por si acaso, no es hidrogenio libre. O sea, si tú quisieras medir probablemente esa carga ácida que le dicen accidente circulable, tendrías que medir la carga derivada de lo otro que hemos mencionado. ¿Ok? Muy bien. Entonces, vamos ahora sí a algo práctico, a la interpretación, por ejemplo, de un AGA. Hay que saber los valores normales. ¿El pH cuánto es? 7,40 más o menos 4. Se va a decir de 36 a 7, 44. El CO2, ¿cuánto es lo normal? 40 más o menos 4 milímetros de mercurio. O sea, va de 36 hasta 44. ¿Y el bicarbonato cuánto es? 24 más o menos 2. O sea, va desde 22 hasta 26. El anión CAM, la brecha aniónica es de 8 a 12 y se calcula de esta manera. Son los cationes menos los aniones. En el cation acá es sodio y los aniones es cloro y bicarbonato. Lo primero que hay que ver es el pH, ¿cierto? Si el pH está reducido, ¿cómo se dice? Acidemia. Y si está aumentado, alcalemia. ¿Ok? Luego, recién, después de ver el pH, voy a mirar el CO2. Este es, por si acaso, pedagógicamente, el orden de ruta, la forma de hacerlo correctamente. Primero miras el pH y luego miras el CO2. Y mirando el CO2, recién vas a ponerle un apellido a este trastorno para ver si es metabólico o respiratorio. Y recién ahí podrás decir contundentemente si se trata de una acidosis metabólica o respiratoria. ¿Ok? Entonces, acá está. Por ejemplo, primero que miramos, el pH. Digamos acá está abajo, ¿ok? ¿Cierto? Luego que miramos, el CO2. ¿Cómo está en este caso? Está abajo. ¿Qué dice la regla? La regla dice, si tu pH y tu CO2 van en el mismo sentido, o sea, en este caso, los dos están reduciéndose, van en el mismo sentido, tu trastorno primario es metabólico. ¿Ok? Entonces, en este caso, si yo tengo que el pH baja, o sea que tengo una acidemia, y el CO2 baja, ¿cuál es mi conclusión? Que estoy frente a una acidosis metabólica. Y ya está.
Después paso a ver el bicarbonato, que en efecto tiene que estar bajo, y lógicamente la historia clínica del paciente tiene que ser coherente con eso. ¿Cierto? Acá, por ejemplo, ¿qué pasaría acá? Miren, en esta segunda fila. Si yo miro que el pH está aumentado, ¿qué he dicho que veo? El CO2. Los dos van en el mismo sentido. Entonces, ¿qué es lo primero que dije? Que tiene una alcalemia. Pero como va en el mismo sentido que el CO2, ¿cuál es la conclusión? Que tiene una alcalosis metabólica. Vamos acá, miren, el pH está bajo, tiene una acidemia. Pero ahora, ¿qué pasa con el CO2? Va en sentido opuesto. ¿Qué dice la regla? Cuando van en sentidos opuestos, el trastorno primario es ventilatorio. Así que de frente lo denominan como acidosis respiratoria. O para terminar, pH aumentado acá, el CO2 va en sentido opuesto. Si el pH está aumentado, tenía alcalemia. Entonces, ¿cuál será el trastorno primario? Ya que el CO2 va en dirección opuesta, alcalosis respiratoria. ¿Fácil? Fácil, ¿no? Fácil, pues. Todo fácil. Entonces, a ver. Ya. ¿Qué es lo primero que tengo que ver? El pH. Identificar si es que tiene un trastorno primario, este trastorno secundario y la compensación, esto no necesariamente lo van a ver ustedes ahora. Sí podemos ir adelantando este concepto de anión K, la brecha aniónica. Que habíamos dicho que la brecha aniónica, ¿cuánto era? Era de 8 a 12. ¿Qué es la brecha aniónica? Miren, ustedes tienen una columna de cationes, ¿cierto? Y tienen una columna de aniones, ¿cierto? Toda esta columna de cationes, toda esta columna de aniones. Resulta de que la carga de aniones, existe una carga de cationes no medibles en sangre, o sea que normalmente yo no mido de cationes, y también existe una carga de aniones no medibles. Esa carga de aniones no medibles, que muy bien puede ser, ¿qué cosa? El hidroxibutirato, el acetoacetato, o sea, son justamente eso, esa carga de aniones o de ácidos orgánicos. ¿Mido qué cosa? En sangre, en laboratorio, sí mido el cloro y sí mido el bicarbonato. El resto no lo mido. Le llamo carga aniónica no medible. Existe. Esa carga aniónica no medible resulta que es mayor a la de las cationes. Así que esa diferencia de aniones no medibles sobre la de cationes no medibles, eso es la brecha aniónica. ¿Ok? Eso es la brecha, como es el gap aniónico, la brecha aniónica. Como su mismo nombre lo dice, de aniones en relación a los cationes. ¿Ok? ¿Cómo se calcula normalmente? Bueno, ahí lo están viendo, ¿no? ¿Qué dijimos en la fórmula? Sodio menos cloro más bicarbonato. Porque en efecto te va a dar la brecha aniónica. Así que si se le pregunta ¿qué es la brecha aniónica? Usted tiene que responder es la brecha de aniones en relación a esos ácidos orgánicos no medibles en relación a la carga cationánica no medible. Eso es la brecha aniónica. ¿Cómo se calcula? Sodio menos cloro más bicarbonato, ¿cierto? Porque en efecto te da igual a esto. A veces se les pregunta ¿qué es la brecha aniónica? Y me dicen la fórmula, no, pero ¿qué es conceptualmente? Entonces resulta que las acidosis metabólicas a veces tienen la brecha aniónica incrementada, como estamos viendo acá, porque habrá más carga de cúmulos de ácidos orgánicos, ¿no? Eso ya se ve en las enfermedades. Acá tenemos un ejemplo, miren. Ejemplo 1. ¿El pH cómo está? A ver, vamos a preguntar. A ver. ¿Cómo está el pH? ¿Cómo está? ¿Cuánto es lo normal, dijimos? Entonces, ¿cómo está el pH? Disminuido. O sea, ¿qué tienes? ¿Una? No. ¿Así? No. Acidemia. Ese sufijo es para hablar a nivel serio, ¿cierto? Fosfatemia, creatinemia, hemoglobinemia, miles de
la acilemia. Segundo paso es ver el CO2. ¿Cómo está el CO2? Elevado. ¿Cómo está el CO2? Está disminuido. ¿Cuánto es el CO2 en sangre? ¿Cuánto dijimos el CO2? Dijimos que es 40 más menos 4. El CO2, 40 más menos 4. O sea, ¿cuánto está acá? 30. ¿Sabes cómo está? Y si el pH baja y el CO2 baja, ¿cómo se le llama al trastorno? Acidosis. Están en otra, pues. Están en otra. ¿Estás acá o no en otra? Estás en otra, pues, ¿ves? Estás en otra. Expulsión. ¿Qué trastorno tiene? Acidosis metabólica de frente, ¿cierto? Mira el bicarbonato, en efecto está reducido. Sodio 139, cloro 105, ok. Muy bien. Acidosis metabólica, lógicamente no compensada porque el pH no está normal. Y cuando tengo acidosis metabólica es cuando calculo esto de la brecha aniónica, ¿no? Entonces, ¿qué tengo? Sodio menos la diferencia de la suma de cloro con bicarbonato. ¿Y cuánto me sale? 20. O sea, está elevado. ¿Ya? Eso se ve en algunas enfermedades, en un grupo de enfermedades. Listo. Dijimos de que cuando baja el bicarbonato debe bajar el CO2, ¿cierto? Y el CO2 debe bajar ¿por qué? Porque se debe mantener una relación directamente proporcional de 20 a 1 entre bicarbonato y ácido carbónico. Además de que si el paciente tiene acidosis metabólica, seguro que estará hiperventilando, ¿cierto? Resulta de que alguien podría decir, doctor, ¿y cuánto debe de bajar el CO2? Porque puede ser que el CO2 baja, acá ¿cuánto estaba? 30. Y si alguien me dice, doctor, ¿y si está en 20? Entonces, no, la respuesta es que solo tiene que bajar lo necesario para mantener la relación proporcional de 20 a 1. Entonces, para mantener esa relación, ya alguien ya se le ocurrió una fórmula para estimar cuánto debe ser el CO2 esperado que debe de bajar. Entonces, una pequeña formulita ahí, por ejemplo, acá se reemplaza y me sale entre 27 y 31, que es como tiene este caso. O sea, el CO2 baja de manera esperada. ¿Okay? Esto ya lo verán más adelante, pero ya le voy adelantando el entendimiento, el concepto de eso. Muy bien, entonces acidosis metabólica, anión GABA elevado, se supone que hay un buffer extracelular de bicarbonato, respiratorio, hay un buffer intracelular de fosfato y finalmente una regulación de hidrogeniones que le toma mucho más tiempo de horas al día. Si tú tienes una acidosis metabólica, se supone que el riñón debería reabsorber más bicarbonato, debería sintetizar más anhidrasa carbónica. Por acá debería incrementarse la amoniagénesis, la carga filtrada de fosfatos debería de estar totalmente óptima o utilizada. ¿Se secretaría bicarbonato? No se secretaría bicarbonato y sí estaría aumentada la secreción de hidrogeniones dependientes de este ATP o intercambio con potasio. Ok, un ejemplo más para terminar. A ver. Acá, el pH, 7,5, ¿cómo está? Ha aumentado, o sea, ¿qué tiene? ¿Tiene? La palabra, ¿cómo se dice? ¿Qué dijimos? No. ¿Tiene? Alcalemia. Ya. Y ahora, ¿qué hago? Veo el CO2. Pero, oh, sorpresa, el CO2 está normal, o sea, mi regla ya fue. ¿Cierto? Entonces, por supuesto que se pueden dar casos clínicos así. ¿Ok? ¿Qué necesito? La historia clínica del paciente. Obligatorio. Siempre va a necesitar la historia clínica del paciente. En el caso 1, seguro que a lo mejor es un paciente que está con insuficiencia renal, con una intoxicación, o sea, tiene que tener correlato clínico. Acá, por ejemplo, gráficamente veo que el bicarbonato está aumentado, ¿cierto? Así que puedo llegar a la historia clínica, supongamos que me dicen que está deshidratado, etc. Puedo llegar a la conclusión de que tiene una alcalosis metabólica.
¿Ok? Muy bien. Acá ya un ejemplo más, el último entonces. Ya. ¿Cómo está el pH ahí? O sea, el pH está disminuido o aumentado. ¿Cómo está? O sea, ¿cómo se le dice? Muy bien. ¿El CO2 cómo está? ¿Cuánto es el CO2 normal? De 40 a menos 4. O sea, ¿cómo está? Aumentado. Entonces, ¿cuál es el trastorno primario? Es una acidosis. ¿Qué dijimos? Cuando el pH va en un lado y el CO2 va para el otro lado, ¿el origen primario es? ¿Metabólico o respiratorio? Respiratorio. Nada. Más lenta no puedo explicar, ¿ah? No, todos son ejemplos clínicos, o sea, cuando están enfermos los pacientes. Si no tenés como el pecho normal, todo estaría normal, ¿no? CO2 y carbonato. Estás llegando tarde, ¿no? Claro, esa es la razón. ¿Ves? Ahí está la consecuencia. Claro. ¿Y cuál es el trastorno primario? Alcalosis. 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 Acidosis respiratoria, el pH se reduce, acidemia, el CO2 aumenta, va en sentidos opuestos, el origen primario es respiratorio. ¿Ok? Listo, por lo menos tienen que saber identificar eso, ¿no? Y hay una relación proporcional, como ven ahí, entre el CO2 y el carbono. ¿Ok? Muy bien, a ver, algo más. ¿Alguna pregunta? A ver, un ratito. Listo. Verificación final. La ICO. ¿Y el compañero Paredes, esa? Sí está. A ver, la última. Pérez, Ángela. Muy bien, todo bien. Estudio para el examen.